friends, I'm Jessica and this is Easy English TV, the best way to learn. Today, let's study something very important and useful. Today, let's study how to form regular verbs. Así es, el día de hoy estaremos estudiando cómo formar los verbos regulares en inglés. Las reglas, cuándo las utilizamos, cómo las utilizamos y la pronunciación. Let's start. Bien, antes de comenzar a estudiar los regular verbs, recuerda que tenemos un listado con 10 videos con irregular verbs. Así es. Te estoy dejando los links de dichos videos en la caja de descripción, así que no olvides desplegarlo. Ahora sí, comencemos. Probablemente pienses que los verbos regulares en inglés son los más fáciles, y en efecto lo son, ya que solo le agregaremos la ed. Todos tienen la terminación ed al final. Vamos a estudiar las reglas. La primera regla nos dice que para la mayoría de verbos agregaremos la e y la d. Por ejemplo, tenemos al verbo clean en presente, que significa limpiar. Entonces, ¿qué haremos con el verbo clean? Simplemente le agregaremos la e y la d y ya estará transformada en un verbo en pasado. Clean, clean. Por ejemplo, tenemos al verbo want, querer. En pasado, wanted, solo agregándole la e y la d. Entonces, primera regla, muy sencilla, a la mayoría de verbos le agregamos simplemente ed. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla nos dice que si el verbo ya termina en e, solo le debo agregar la d. Obviamente no duplicaremos la e, ¿verdad? No será e y luego d. Simplemente a cada verbo que termine en e, mientras sea regular, solo le agrego la d. Tal es el caso del verbo decide, que termina en e. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bien, solo agregar la d. Decided. ¿Qué nos dice la tercera regla? La tercera regla de verbos regulares nos indica que a los verbos terminados en consonante más y, eliminaremos la y y la cambiaremos por la i latina agregándole la ed. Ese es el caso de intentar. Intentar en inglés es try. Y como puedes darte cuenta, la terminación es consonante más y. Entonces, ¿qué haremos? Cambiamos la y por i latina, agregándole la ed. Y quedará como try, en pasado. Pero debemos tener mucho cuidado, ya que esta regla va enlazada con la regla número 4. La regla número 4 nos indica si la terminación es la de vocal más y, simplemente agrego ed. Tal es el caso del verbo stay, quedarse. Stay, como termina en a más y, simplemente stay. Regla número 5. Para los verbos monosilábicos, es decir, de una sola sílaba, que tengan la terminación consonante, vocal, consonante, la última consonante será duplicada y además agregaremos la ed. Por ejemplo, el verbo stop, parar. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué hago? Duplico la última consonante, en este caso la P. Y además agregaremos la ed. Stop. Y ya quedó en pasado. Y la sexta regla tiene mucho que ver con la anterior, porque a pesar de que el verbo sea monosilábico y así sea consonante, vocal, consonante, siempre y cuando termine en X, no voy a duplicar la consonante. Por ejemplo, tenemos al verbo arreglar, fix. Regla número 7. Si el verbo tiene dos sílabas, pero la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba, duplicaremos la última consonante. Tal es el caso del verbo permitir. Permitir en inglés es permit. Entonces, ¿qué haremos? Duplicamos la T. Permitted. Muy bien, esas son las reglas en cuanto a la escritura. Es momento de estudiar las reglas de pronunciación en cuanto a los verbos regulares en pasado. La primera regla es muy sencilla. Si utilizamos nuestra voz para pronunciar el último sonido del verbo con terminación ed, va a sonar como una D. Y para ello debemos tener en cuenta que hay ciertas consonantes que son sonoras, que están apareciendo en este momento aquí. Y en el proceso de aprendizaje es importante que en un inicio hagamos este ejercicio.
El siguiente ejercicio es muy fácil. Vamos a tocar con estos dedos nuestra garganta y cuando sintamos una vibración, vamos a decir que la consonante es sonora y entonces sonará como una D. Como ya viste en la lista, una de las consonantes sonoras es la L. Entonces tenemos al verbo llamar en inglés. El verbo llamar es call. Entonces exageremos un poquito el sonido de la L alargándolo, ¿ok? Y nos tocamos acá. Decimos call, call. ¿Sienten una vibración acá? ¿Correcto? Cada vez que sintamos esa vibración, vamos a hacer la pronunciación de D. Es decir, en presente, call, y en pasado, call, con la D, ¿ok? Es muy ligero el sonido, pero sí debemos tenerlo en cuenta. Bien, la regla número 2, en cuanto a la pronunciación de verbos en pasado, nos indica lo contrario al anterior. Es decir, si no usamos nuestra voz para pronunciar el último sonido del verbo con la terminación ed, va a tener una pronunciación de T. Y las consonantes sordas son las que están apareciendo en la pantalla. A diferencia del anterior ejercicio, esta vez no vamos a tocar acá porque no van a sonar. ¿Por qué? Pues porque son consonantes sordas. Tal es el caso de la P. Por ejemplo, la palabra ayudar en inglés es help. Help obviamente no produce ningún tipo de vibración. Entonces, el pasado de help en cuanto a la pronunciación será help, con la T al final. Lo mismo pasa con el verbo look. Consonante sorda, pronunciación de T, look. Y por último, la tercera regla en cuanto a pronunciación de verbos regulares nos indica que si la pronunciación del verbo termina en T o en D, voy a convertir el verbo en pasado pronunciándolo como id, it. Por ejemplo, tenemos al verbo comenzar, start. La pronunciación en su forma base termina en T. Al convertirlo en pasado simple y agregarle la E y la D, la pronunciación va a sonar como id, es decir, started. Tenemos al verbo necesitar. Necesitar en su forma base es need. ¿Y en qué termina la pronunciación? En D, ¿verdad? Need. Entonces, cuando agrego la ed en pasado, ¿cómo va a sonar? Muy bien, con it al final. ¿Cómo sería? Need it, need it, need it. Pero debemos prestar mucha atención porque generalmente muchos se suelen confundir y decir, ok, tiene que terminar el verbo en T y en D y de esa manera voy a pronunciar en pasado it. No necesariamente. Lo que les acabo de decir es que debemos prestar atención a la pronunciación. Es decir, la escritura no nos interesa para este punto. Y aquí te voy a mencionar el verbo appreciate. Appreciate en la escritura, como puedes ver, termina en E. Entonces tú dirás, bueno, appreciate no forma parte de esta regla. Pues sí, porque la pronunciación es lo que importa. Entonces tenemos el verbo appreciate. ¿En qué termina en su forma base? En T. Por lo tanto, a la hora de pasarlo a pasado simple, sí lo pronunciaré como id. Appreciate it. Appreciate it. Well friends, that's all for today. Esa fue la lección del día de hoy. Los verbos regulares en pasado. Recuerda que estos verbos no solamente nos van a servir para el pasado simple, sino también para el pasado participio, porque si son regulares en ambos tiempos. ¿Ok? No olviden dejarnos en los comentarios qué les ha parecido el video y los invitamos a escribir más ejemplos de otros verbos en pasado. Gustosamente les responderemos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Google+. No olviden también compartir el video con sus amigos para llegar a más personas y por supuesto los invitamos a leer nuestro blog que también les dejamos en la descripción. Allí podrán encontrar nuestras clases y leerlas y hasta imprimirlas totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. That's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.